Chicos, buenas noches a todos. Número uno, gracias por estar acá como siempre. Gracias por sintonizar con nosotros en estos momentos. Em, Bien, el día de hoy yo quiero hablar de algo bastante importante y sobre todo es un tema que se suele subestimar en lo que es el trading y es precisamente la psicología. La psicología en el trading, el psicotrading. ¿Por qué es un tema muy subestimado? Bueno, es un tema que es subestimado porque normalmente la población con la que uno tiende a trabajar, los traders como tal, las personas que están comenzando, siempre buscan esa inmediatez, siempre tratan primero de buscar cómo entrar al mercado, la estrategia, todo lo que sea que me vaya a hacer ganar dinero inmediatamente, pero omiten mucho el tema del psicotrading. ¿Por qué esto es un tema tan importante? Porque, como había comentado antes de comenzar, el tema se unió alguien más, ¿cómo andas, Jamer? Bien, entonces como decía Jamer, que justo había comenzado a introducir, estaba hablando de la importancia del psicotrading. Esto va a ser una clase, un pequeño conversatorio de lo que es el psicotrading. Entonces, yo mencionaba que el psicotrading básicamente es algo que se subestima porque siempre tratan de buscar esa inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que comentaba al principio? Es muy importante siempre prestarle atención a la psicología en este mundo porque precisamente la psicología y la conducta del ser humano es lo que realmente va a llevar a una persona a ser rentable. No es solamente la estrategia, no es solamente que si es estadísticamente comprobable y reproducible, sino también es qué tan gestionable puede ser la cabeza de una persona para que también ese factor subjetivo pueda no ser tan notorio y que se pueda mantener lo más objetivo posible y ahí se pueda mantener. Cuéntame, Jamer. Yo tenía una pregunta con relación a eso de la psicología. Por Bueno, ejemplo, hay estrategias, por ejemplo, de trading que te permiten tener una psicología más saludable y otras que no. Por sí. ejemplo, tú con una estrategia con un 50% de win rate, digamos, y un ratio beneficio 3-1, digamos, Ujú. yo tenga una misma estrategia con un win rate de un 75-80, mi psicología va más liviana que la tuya. Ujú. Y ahí entra el factor de que la psicología te afecta más a medida que tuvo pérdida. Por ejemplo, al tuve no lo mismo. O sea, básicamente lo que te has dicho que si tú tienes una de 50 y yo tengo una de 75, mi psicología puede ser más liviana que la tuya, ya que no manejamos los mismos parámetros o mismos números debido a algún rey de la estrategia. Que a Sí. veces yo digo que la psicología es, por ejemplo, una de las cosas muy importantes en el trading, pero llega un punto que si tú tienes una estrategia buena y una psicología buena, con un rate de 50% tú eres rentable y si tienes una buena mentalidad también. Pero no sé si tú me vas a responder, obviamente. Ujú. ¿Qué tú opinas de esa estrategia? Si, por ejemplo, tú tienes una estrategia que tiene un rate de un 75-80%, el factor psicología, ¿cómo entra en ese caso? Es una pregunta muy buena y muy interesante. Y de hecho, yo voy a abarcar más adelante de eso más profundidad. Pero para hacerte un pequeño sneak peek, todo depende de la personalidad. Todo depende de la personalidad. Todo depende también de la condición que la persona presente. Hay personas que con una estrategia de un win rate de 50%, dada su personalidad, valga la redundancia, tienen mayor tolerancia, mientras que hay otros que precisamente necesitan una mayor certeza para sentirse seguro y sentir menos ansiedad. Entonces, con esa misma pregunta voy a empezar a introducir para entonces ya enseguida responderte en más profundidad que quiero hablar con eso, sí. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción. Como sabemos, algo que uno siempre habla, yo en mi caso es algo de lo que yo más comento, por ejemplo, en Instagram, y es el tema de que el trading es una profesión o es una actividad que siempre presenta un alto nivel de incertidumbre. Comenzamos por ahí. ¿Por qué? Porque número uno requiere una toma de decisiones bajo presión constante. Una toma de decisiones que es basada en no conocer lo que viene a futuro. Sí. Entonces, cuando uno no conoce ese futuro, estamos siempre trabajando con incertidumbre. Y siempre esa toma de decisión se vuelve más pesada. Entonces,
Acá donde viene la parte donde las emociones es donde influyen directamente en la ejecución de cada persona, de cada operativa que se va enfrentando. Por ejemplo, cuando tenemos personas que están precisamente con esa ansiedad, que está con ese miedo de entrar al mercado, si son más susceptibles al no poder tolerar esa incertidumbre de poder conocer el futuro, eh, llega un momento que las emociones va a ser completamente fundamental y va a ser el factor principal que va a terminar dando ese edge, esa diferencia a nivel estadístico en cuanto a la toma de decisión de las entradas. Por ejemplo, hay veces que uno quiere sacar una estadística de una estrategia, pero tal vez quien está sacando la estadística en la hora del backtesting realmente no está tomando en consideración las reglas objetivas, sino que empieza a decir, bueno, mejor voy a hacer esto y termina alterando lo que es realmente la posible realidad de lo que está detrás de lo que se está backtesteando. Entonces eso es muy importante. Por lo que precisamente las emociones son lo que va a terminar afectando el resultado de manera significativa, siempre y cuando sea de una forma disfuncional. Entonces, para seguir con la pequeña introducción, quiero hacer una pregunta a uno de ustedes. Ya sea cuando se comenzó a medio camino o inclusive actualmente, ¿cuántas veces alguien de ustedes ha entrado, ya sea tarde en una operación, eh, ya sea porque el precio se fue sin ustedes, o cuántos de ustedes han dejado de entrar a una operación por miedo a que no? Es que creo que sí está el cero, pero algo me dice que no, que hoy no. Si te gusta, me pueden responder. Bueno, en lo personal, mis operaciones siempre fueron intuitivas, Ujú. con muy poco conocimiento de basamento. Entonces me pasó todo, me pasó que compré a mal tiempo y me pasó que compré cuando no era, o sea, había un movimiento que no supe interpretar y eso me llevó a, pero digo, tu pregunta para mí toca el lugar que es por lo que estoy acá, que es como empezar a entender un poco lo básico de las operaciones, porque si no, siempre estoy demasiado inseguro. Mm. Y mira, es muy importante. Nosotros siempre en psicología valoramos bastante lo que es el poder, eh, vamos a decir, hacer que la persona pueda reconocer cuando tiene algo que no está funcionando. Es decir, el hecho de que vos puedas ser consciente de que realmente lo que está fallando es una cuestión de falta de conocimiento que te genera ciertas emociones y termina entrando más por intuición que por una regla, ya damos por el primer paso y el más importante, que es reconocerlo y ya estar entonces en una posición, en posición a el cambio, es lo que quiero decir. Entonces, mira cómo precisamente este tipo de situación son las que terminan revelando cómo las emociones son las que realmente pueden dominar a la hora del trading. Entonces, pasando un poco más para adelante, quiero hablar también, antes de entrar por el tema del medio, por decirlo así, que voy a hablar después de uno de los fenómenos más comunes en el trading. Quiero hablar un poco de lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque normalmente, eh, claro, depende de la cultura, depende del léxico, inclusive, se suele malutilizar lo que es la palabra ansiedad. Normalmente se suele decir, por ejemplo, cuando una persona está nerviosa, está emocionada, puede ser un poco eufórica por el hecho de que mañana es un día importante, de que está emocionado porque va a comenzar un proyecto nuevo. Suelen decir, uy, no, tengo ansiedad porque mañana, ay, qué ansiedad. Pero realmente lo que se está hablando no es ansiedad per se, sino que es una emoción común, que es el nervio, que es el propio la propia emoción de la alegría, de que, wow, mañana viene algo nuevo y me llama mucho la atención. Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? Bueno, realmente la ansiedad se conoce como un estado emocional que se caracteriza principalmente por lo que es ese miedo al futuro. Básicamente la ansiedad es como un tipo de mecanismo del estrés, por decirlo de una forma, que lo que busca es tratar de anticiparse a el escenario más catastrófico posible.
Porque, por ejemplo, estresarse, todo el mundo se estresa, ya sea por una cuestión física, uno sube una escalera, se estresa físicamente, uno está en una situación laboral y tal vez el trabajo está difícil ese día, te estresas psicológica y físicamente, pero ya cuando vienen los procesos de pensamiento en donde ya la persona empieza a imaginarse una serie de escenarios que terminan estresándolo, ya eso es ansiedad. Entonces, la ansiedad tiene tres componentes importantes. Uno que es la parte física, uno que es la parte cognitiva, se le dice así al pensamiento, y la parte de la conducta, es decir, lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que uno puede reflejar cuando empieza a presentarse la ansiedad? Bueno, podemos ver que el ritmo cardíaco aumenta, es decir, uno empieza con la taquicardia y uno se empieza a sentir como muy acelerado, empieza a sudar, empieza la sudoración, uno se empieza a sentir tenso y obviamente viene la parte de que empieza uno a acelerar su respiración. Por ejemplo, uno va viendo una gráfica y voy viendo que estoy cerca de perder la operación. Si uno no gestiona, muy probablemente uno ya empieza a acelerarse, ya uno empieza a inclusive hasta prepararse para reaccionar negativamente. Y entonces acá viene la parte del pensamiento. ¿Qué sucede cuando la ansiedad se empieza a presentar? Bueno, que empieza lo que es esa preocupación excesiva. Es decir, vienen pensamientos negativos que son recurrentes, sobre todo al escenario de probablemente perder o siempre pensar en escenario desfavorable. Porque no es lo mismo ver qué está pasando a hacer o no hacer algo porque siempre tienes el escenario de que no va a ser factible. Entonces la pregunta es, ¿en qué se basa? ¿Hay una idea objetiva, algo que se puede ver? ¿O es simplemente un escenario que se inventó tu mente por precisamente el miedo que genera? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Siempre es bueno reconocer si ese pensamiento es algo que ya sucedió mucho y por ende uno lo está gestionando o es algo que solo tiene miedo de que suceda, pero realmente no sucede de una manera significativa. Y luego viene ya la parte de la conducta. ¿Qué decir? Ya es donde uno empieza a ver lo que es la evitación. Uno, con tal de no sentirse mal, de no cumplir ese miedo, uno lo que hace es que empieza a evitar. Evito tomar el trade o tomo el trade antes de tiempo para evitar precisamente que la operación se vaya sin mí y tener un mal día porque no tomé la operación. Luego viene la parte de algo que decimos hipervigilancia. Siempre estar vigilante a que la operación hizo esto, estoy en ganancia, pero mira, me acaba de hacer una vela con un rechazo, una vela martillo, le dicen, una vela de indecisión. Uy, mira cómo me rechazó esa zona, creo que no va a romper más y creo que se me va a devolver. Siempre uno está vigilante, viendo lo que está sucediendo, generando que uno termine tensándose más de lo que debería, en vez de simplemente respirar y dejar que la operación fluya y respire. Y luego viene la parte de las conductas impulsivas, precisamente por el miedo a perder. Hay un término muy común que se oye mucho en el trading y es que muchas personas suelen cortar ganancias pero dejar correr las pérdidas. Y eso es algo que precisamente viene de la impulsividad. Muchas veces por miedo a que el precio se devuelva, uno termina cortando las ganancias y cierra la operación antes de tiempo. Y luego de cerrarla, el precio llega al objetivo. Pero en muchas ocasiones, cuando el precio va en pérdida, uno dice, no, no estoy dispuesto a perder, por lo tanto, quito el stop loss y termino perdiendo más. Es una paradoja y una ironía al mismo tiempo. Pero eso es algo que se refleja mucho a nivel de la conducta cuando la ansiedad ya se vuelve predominante a la hora de nosotros trabajar en esta profesión, básicamente. Ahora bien, vamos a hablar del fenómeno más común en el trading, el fenómeno por el que básicamente muchas personas son víctimas, es algo que suele suceder a todo el mundo al principio. En algún momento puede ser que uno se salte la estrategia a mitad de camino, claramente. Alguien ya preparado y rentable ya evita mucho ese tipo de situaciones. Pero vamos a hablar del FOMO. Fer, ¿alguna vez has escuchado del término FOMO? Sí, porque es un término moderno, pero escapa un poco a mi comprensión de persona de 50 años. Entiendo que es como algo que tiene que ver con la vergüenza, como, me da vergüenza por otra persona, como algo que le da vergüenza a uno, pero no estoy seguro. Bueno, tal vez en el sentido cultural se puede utilizar FOMO para algunos contextos así, pero por lo menos en lo que es el trading y lo que es la propia sigla del FOMO
es fear of missing out, es decir, miedo a perder el movimiento o miedo a perdérmelo, básicamente. El FOMO es, como bien lo dice el término, es ese miedo a perderse la oportunidad que probablemente otras personas la estén aprovechando. En este caso, miedo a perderse el movimiento, algo que suele suceder mucho, no sé si alguna vez te ha llegado a pasar, pero que a muchas personas le pasan, y es que el precio tira una vela verde grande y todo el mundo dice, no, el precio va a explotar. Algo que sucedía mucho con las criptomonedas en sus inicios es que luego de que Bitcoin agarró su auge, y la gente dice, wow, como una moneda que valía centavos empezó a valer cientos de dólares y de repente, mire, ahora vale, estamos en los 70.000 y su alto histórico es de los 125.000, 126 si no me equivoco. Entonces la gente con la criptomoneda, ¿qué hacía? Veía que una criptomoneda, una meme coin, una altcoin empezaba a pumpear, empezaba a subir, tiraba esas velas y todo el mundo se metía a comprar en el tope de la vela. ¿Por qué? Por miedo a perderse una nueva Bitcoin. Es algo muy interesante que sucedía. Y sobre todo hoy en el mercado tradicional se ve. Personas que precisamente cuando no hay experiencia, y como te estaba preguntando, creo que me dijiste como que más o menos te había pasado, que por tema de intuición terminaba metiéndote ya en una vela desarrollada. Entonces podías enfrentarte a un riesgo mayor porque entraste en una zona ya no tan óptima. Entonces, básicamente eso es el FOMO, es el miedo a perder su movimiento. Es un concepto que lo popularizó una persona llamada Patrick McGuinness, quien también fue un capitalista de riesgo, fue una persona, o es una persona que ha hecho muchas conferencias y se ha dedicado a trabajar en base a todo lo que tenga que ver con el mundo, ya sea financiero y con el tema de precisamente este tipo de fenómenos psicológicos que suelen presentarse con todo profesional que trabaje en esta área. Básicamente ya en el trading esto se manifiesta que cuando el precio se mueve rápidamente hay otros traders, que esto es muy importante, cuando ya sea el precio se mueve, y también muchas personas que están dentro de comunidades siguiendo algunos traders ven que los traders postean sus ganancias y ven que dicen, bueno, chicos, estoy en una operación en compra en tal activo, y viene la persona y dice, wow, se metió en compra, yo confío, me voy a meter también en compra por miedo a perderme el movimiento y perder la oportunidad de ganar con alguien que yo sigo. Eso se ve mucho. Entonces, suele suceder que el FOMO se presenta no solo al ver la gráfica, sino también al ver que otras personas ya están en una posición. Entonces, algo que también ocurre mucho ya a nivel de análisis técnico es que este tipo de FOMO se puede ver cuando hay una ruptura de una zona de soporte o de resistencia, que hay gente que confía al 100% en la ruptura y termina entrando en la propia ruptura, pero muchas veces se termina cumpliendo lo que es un breakout falso, una falsa ruptura. Y acá el FOMO es uno de los principales fenómenos que se suelen presentar en este tipo de rupturas. Ahora bien, ¿cuáles son las conductas típicas que se pueden ver en el FOMO? Bueno, precisamente en tratar de la operación, querer perseguir el precio y sobre todo ignorar el plan de trading que se ha establecido durante estos momentos de operación. Entonces, ahora bien, ¿por qué yo hablé de ansiedad y hablé de FOMO? Porque si se fijan bien, básicamente hay una relación muy grande en lo que es la ansiedad y el FOMO. El FOMO es básicamente ansiedad, pero manifestada en un fenómeno. De los tantos fenómenos y tantos signos y síntomas que se pueden presentar con la propia ansiedad. Entonces, por eso es importante saber reconocer que la ansiedad y cómo el FOMO rige tan predominantemente con ese síntoma de ansiedad en el trading. Entonces, eh, precisamente, me adelanté un poco, pero hablando ya de esa diferencia de lo que es la ansiedad y el FOMO, ya cuando hablamos de la ansiedad, sabemos que es esa sensación, ya sea de amenaza o de esa pérdida potencial, es decir, esa sensación de querer anticiparse a una posible pérdida, de querer anticiparse a un posible movimiento que todavía ya se dio o se está por dar, pero obviamente no es certero. Entonces, la ansiedad genera lo que es esa urgencia por protegerse, es decir, no entrar al trade, la impulsividad
el tema de las reacciones, que se entra tarde, y la disminución del pensamiento analítico. Es decir, cuando un día una persona está en un estado emocional dentro del trading, básicamente empieza a disminuir lo que es el pensamiento racional. Ya la persona deja de pensar, de razonar y solamente actúa y reacciona en base a lo que el mismo mercado va reaccionando. Entonces termina cometiendo esos errores impulsivos. Por lo tanto, da como resultado esa dificultad para seguir la regla del plan de trading, llegando así a una hipotética pérdida o un muy mal manejo de la gestión. Y luego la parte del FOMO, que es, como había dicho, es uno de los tantos fenómenos de ansiedad, que es la sensación de perderse la oportunidad, que también activa urgencias, activa la necesidad de querer entrar al mercado, de protegerse, del tema de la impulsividad, y vuelve y vamos a ver el tema de la disminución del pensamiento racional. Por lo tanto, el trader termina como resultado actuando porque siente esa presión de perderse algo y actúa de forma reactiva e inmediatamente, y terminamos viendo lo que ya es un resultado, no digamos catastrófico, pero sí un resultado que puede ser bastante negativo para la cuenta de las personas y sobre todo para la moral de la persona. Entonces, vamos ahora a hablar sobre cómo se manifiesta el FOMO, ya hablando más en detalle. Bueno, ya hemos abarcado el tema de que claramente al entrar en rupturas, cuando el precio ya se movió significativamente, cuando pasa esto, ya hablamos de que precisamente el FOMO hace que tengamos un punto de entrada que no es para nada óptimo. O sea, siempre estamos en un punto que es bien delicado. El FOMO también se puede manifestar dentro de lo que es la sobreoperación. Cuando las personas ya empiezan a tener ese exceso de operaciones, tratando de buscar esa pérdida que tuvieron en el día y precisamente intentar captar lo que era aquel movimiento, eh, por querer captar ese movimiento de forma bastante ya tardía, terminan teniendo pérdidas, a veces pérdidas grandes, y quieren tratar de recuperar. Por lo tanto, el FOMO también se presenta en la sobreoperación. Siempre viendo oportunidades para meterme en la operación y tratar de recuperar lo perdido. Pero lo único que hace es acumular más el tema de las pérdidas. Y uno de los ejemplos que di al principio, que es el tema de mover el stop loss a lo que ya se había planificado inicialmente. Eh, como había dicho, por querer dejar correr la pérdida, esperando tener la posibilidad de que, por ejemplo, no, que el precio, no, si me toca el stop loss se devuelve. No quiero que se devuelva. Yo sé que en ese punto donde está el stop loss, el precio se devuelve y me saca en ganancia un break even. Termina quitando el stop loss y termina precisamente entrando en un ciclo de empezar a perder mucho más de lo que se quería perder. Luego está el tema de aumentar las posiciones. Si ya yo me metí con el 1% de la cuenta, en vez de tocar stop loss, quiero volver a meterme más abajo y ahora estoy con el 2% de la cuenta arriesgándome. Y ahí empezamos a ignorar lo que es el riesgo y a ignorar lo que es el plan de trading. Entonces, vamos ahora a entrar a lo que es el ciclo del FOMO. Esto es un tema bastante importante porque voy a dar un ejemplo más adelante, pero precisamente hay una cuestión de psicología que es importante hablar y es el tema de los ciclos en la conducta del ser humano. Pero vamos a hablar del tema del ciclo ahora en el FOMO. Em, Antes de comenzar, bueno, sé que Divo ahora mismo está en algo, pero Fer, vos que estás atento. Si en este caso, es una pregunta. Si, por ejemplo, vamos a decir, vos estás viendo que te querés meter, querés comprar una acción, querés comprar una criptomoneda, lo que sea, y vos estás viendo que el precio ya empieza a reaccionar, vos todavía seguirías metiéndote en la operativa cuando ya las velas se están formando, o realmente preferirías buscar una entrada más óptima. ¿Vos cómo reaccionarías en ese caso? Bueno, para ser justo a la verdad, hoy con el conocimiento que tengo, esperaría a la entrada óptima, trataría de hacer un análisis técnico y de fundamentar mi entrada
con cierta certeza del margen que tengo, como una ganancia bastante factible, ¿no? Como algo, bueno, esto es potencialmente posible que suceda. Ahora, esto es hoy. Yo lo que hice en otros momentos fue lo contrario, como siempre me manejé o mayormente me manejé con activos como bastante grandes y confiables. Entonces eso siempre me dio la expectativa de que iban a crecer, de que siempre iban a crecer, que solo era una cuestión de tiempo. Y esa confianza me hizo entrar en malos momentos y con ese concepto que acabas de arrojar, el de decir, bueno, voy a comprar ahora a un precio más bajo y entonces bajo mi promedio. Bajo mi promedio de precio, pero igual estoy hasta las pelotas porque todavía le faltaba bajar un montón. Y sí, justamente me gustó tu respuesta al principio, porque precisamente ya mencionabas que ya ahora con el conocimiento que has ido generando, ya no es algo que harías, pero realmente es algo que se sigue presentando. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué si yo ya sé que esto me genera un problema? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo cayendo en volver a repetir el mismo error? ¿Por qué sigo, si sé que acá no debo entrar porque ya pasó o todavía está muy anticipado, ¿por qué sigo entrando? Y es precisamente porque el ser humano hace lo que es el ciclo. En psicología lo conocemos como la repetición. Cuando una persona aprende algo, ya sea desde la infancia, aprende a afrontar las situaciones de una forma que le enseñó mamá y papá, cuando aprendiste a hacer algo por los amiguitos del cole, cualquier cosa, eso en el futuro, esa conducta la vas a ir repitiendo. Inclusive hasta las conductas que uno critica de lo que mi familia hacía cuando yo era más pequeño, uno sin querer las termina repitiendo en el futuro. Entonces, eso es lo que pasa con el trading, es lo mismo. El FOMO también tiene su ciclo. Entonces, ¿cómo es el ciclo típico del trader cuando está en esta fase emocional? Bueno, número uno, obviamente entra lo que es el FOMO, lo que hablamos. Acá tengo inclusive, acá puse la imagen de lo que es la gráfica, una gráfica de precisamente algo que de Bitcoin. Es esta gráfica del día de hoy, que hoy se generó un pequeño movimiento que era digno de un FOMO. ¿Qué sucede con el FOMO? Imagínate que eh, uno pensaba entrar donde tengo acá abajo, donde justamente puse donde pensé entrar, esa línea roja. Pero el precio al final lo que terminó haciendo fue irse para arriba. Y yo digo, bueno, voy a tener un plan B de entrada. Ese plan B va a ser que cuando el precio, ahora que me rompió una resistencia, viene y vuelve a tocarme mi zona de entrada del plan B y listo, me voy para arriba. Pero viene y no te toca. Y voy a decir, no, no vino a mi punto de entrada, no tocó tampoco mi plan B. El precio acaba de tirar una vela gigante. ¿Qué hago? No, el precio se va a dar. No me voy a perder este movimiento. Y acá comienza la primera fase. Empezamos a entrar en lo que es el FOMO. Y ahí uno se termina metiendo en lo que sería siendo, bueno, lo que vendría siendo meterse casi en la punta de esa vela azul, pero realmente sería una vela verde, una vela positiva. ¿Y cuál sería su resultado? Bueno, pasamos a la fase de la entrada impulsiva. El FOMO me hizo entrar de forma impulsiva a la operación donde inicialmente quería entrar acá abajo. Luego quise entrar en la mitad y terminé entrando en la punta arriba, que es donde casi hubiese sido mi toma de ganancia. Entonces, mi toma de ganancia terminó siendo mi punto de entrada por querer ser impulsivo. Luego, ¿qué viene después de esa entrada impulsiva? Viene la posible pérdida o, en el peor de los escenarios, la mala gestión. ¿Por qué? ¿Por qué una mala gestión? Porque precisamente, si ya una persona comete el error, porque antes de decir eso, tenemos dos vertientes. Claramente está el FOMO por la inexperiencia, pero también se puede presentar el FOMO ya por una tendencia que tiene la persona de siempre reaccionar de forma ansiosa ante muchos contextos de su vida, no necesariamente solo en el trading, también en su vida personal, en el laburo. Hay un millón de razones y áreas en donde la persona reacciona con ansiedad
Entonces, en el trading es donde más termina presentándose este tipo de fenómenos porque es donde está habiendo una pérdida a tiempo real de lo que es el dinero. Entonces, si ya llegó al punto de entrar de forma impulsiva por FOMO, es muy probable que esa persona con esa tendencia o por la propia ignorancia termine teniendo la pérdida. Que en este caso, imagínense que yo haya tomado esa entrada, una persona con FOMO lo hubiese tomado acá en la punta y miren cómo el stop loss terminó tocando donde hubiese sido un punto de entrada. Entonces tu punto de entrada del plan B terminó siendo tu stop loss. Y ahí perdiste una operación completamente innecesaria. Y eso es poniéndolo de la forma más optimista posible. Pero lo que realmente sucede en este tipo de casos es la mala gestión. La persona entra en el tope de la vela porque ya vio el movimiento y piensa que puede seguir subiendo y no se lo va a perder. Ve que a las dos velas siguientes ya tiene dos velas gigantes rojas que termina llegando casi al stop loss. Y acá empieza la mala gestión. Si entró de forma impulsiva e hizo todo eso, llegó a ese punto, es muy probable que la persona empiece a cometer una serie de errores garrafales en la gestión y empiece a quitar el stop loss. Como había dicho en el ejemplo anterior, va a empezar a decir no, que llegó a mi punto B y va a llegar a mi punto principal, donde era mi plan, mi primer plan de entrada. Eso se va a devolver. Yo sé que se va a devolver. Y empieza a quitar el stop loss, empieza a promediar. Y termina pasando que el precio no se devuelve. El precio está tan mal posicionado que cualquier movimiento a la baja en este escenario, en este ejemplo, es una pérdida. Entonces, ya te intentaste promediar, quitaste el stop loss y por no querer enfrentarte a la situación de que estás perdiendo el 1% de tu cuenta, felicidades, cometiste algo peor. Por no querer, por no querer perder el 1%, terminaste perdiendo el 5% de la cuenta, el 2% de la cuenta, el 4%, el 5% y fácilmente el 10% de la cuenta. ¿Y qué pasa cuando ya uno dice, ok, cometí un error gigante, cerré la posición, estoy con el 5% de la cuenta abajo? Pude haberme ido con el 1% abajo y decir, bueno, entré muy mal, tengo que mejorar. No, perdí el 5%. Viene la fase más difícil, que es la frustración. ¿Por qué? Porque en este tipo de perfiles la frustración es precisamente aquello que siempre se intentó evitar en el trading. Sentir la frustración de que perdí, me tocó stop loss, perdí ese día, no me fue bien, tuve una mala gestión, tuve una mala entrada, se termina cumpliendo el miedo más grande, que es esa famosa profecía autocumplida de que no, que si entro me toca stop loss y termina entrando y termina tocando stop loss. Pero en este caso, uno sin querer termina generando situaciones y uno se pone en situaciones que terminan haciendo que se cumpla ese miedo, por lo que se autocumple esa idea de que va a pasar algo mal. Entonces la persona se frustra, puede reaccionar con ira, le pega una trompada a la computadora, a la pantalla, rompe algo, termina quemando la cuenta, algo va a suceder. Pero esa faceta de frustración también viene la desmoralización. Soy un estúpido, no sirvo para esto, el mercado me manipula, y viene una serie de pensamientos y una serie de conductas que termina alargando más esa sensación de malestar. Y luego de la frustración pasamos a más ansiedad. Acá donde viene la famosa parte, que es el ejemplo que dimos un millón de veces, que es la parte de perdí acá. Bueno, acabo de llegar a mi punto de entrada de mi primer trade, donde realmente quise entrar. Ya estoy enojado, estoy lleno de ira, ya perdí, ¿qué más da si pierdo más? No tengo más nada que perder. Y yo sé que yo voy a recuperar, porque no me voy a ir hoy sin recuperar lo que perdí por la boludez de entrar mal. Y comienza el tema de la ansiedad. No puedo sacarme el pensamiento de que me voy. Eso es ansiedad. No puedo sacarme la idea de que me voy a ir perdiendo tanto, habiendo perdido poco. Y volvemos entonces a los famosos trades de venganza. Y volvemos acá a la fase de más FOMO. Empezamos a ver una pequeña vela verde y decimos, es mi momento de recuperar. Entro, no me voy a perder este movimiento. Entro y miren qué pasa. De la fase de más FOMO pasamos de nuevo a repetir el ciclo de FOMO.
Y el ciclo de FOMO, entrada impulsiva, mala gestión. Y en mala gestión, ¿qué va a pasar? Si ya perdiste el 5% de la cuenta por entrar mal, por gestionarse mal, imagínate cuando vuelvas a entrar ese mismo momento queriendo recuperar y ahora no perdiste el 5, ahora perdiste 5% más. Ahora perdiste 10% de la cuenta. Y ahora vas 10, 15, 20% de la cuenta abajo. O en los escenarios que más han escuchado, queme la cuenta. Queme la cuenta porque ese día no supe parar. Y así se va repitiendo el ciclo todo el tiempo. Entonces, es algo que realmente hay que prestarle mucha atención, porque uno dice, bueno, el FOMO, trading, todo esto, pero ¿qué hay detrás del FOMO? ¿Qué realmente hay detrás del no puedo parar de repetir el mismo error? Hay una serie de cosas que realmente hay que prestar atención. Entonces, ¿cuáles son los resultados negativos? Bueno, precisamente pérdida de capital acumulada, que pasamos de perder el 1 a perder el 2, del 2 al 5, del 5 a 10 y así hasta quemar la cuenta. Luego viene el tema de la pérdida de confianza en uno mismo, que viene la parte de la frustración. Viene el tema del trading emocional y desorganizado, que acá ya sabemos que si precisamente atravesamos una fase del ciclo del FOMO, ya de por sí estamos siendo emocional y no tenemos un orden a la hora de entrar en el trading. Y sabemos que lo más importante es poder gestionar esta parte. Y ya seguido a esto, viene el tema de la dificultad para seguir lo que es el plan. Si ya uno tiene un plan de riesgo, un plan de entrada y salida del trade, ya se va a hacer más difícil seguir un plan. Ya de por sí el plan pudo estar flojo, generando más ansiedad, pero ahora sí va a ser complicado seguir. Y sobre todo si la persona termina básicamente quemando la cuenta. Entonces, Fer, ¿en algún momento te ha llegado a pasar que tuviste grandes pérdidas por haber entrado en mal momento, por repetir un ciclo? Contame. Eh, Creo que al ser un inversor y nunca ser un trader, y siempre entré al mundo este con un lema que es, la plata que yo la pongo en este lugar, estoy dispuesto Claro, a perderla absolutamente. Si bien eso no me hace ser como irresponsable con mis decisiones, pero sí sé ver. Entonces siempre entré dispuesto a esperar mucho tiempo, ¿no? Con la creencia eh, ignorante, pero una creencia fuerte, de que lo que estaba invirtiendo era algo sólido, que siempre a la larga iba a subir. Entonces solo se trataba de esperar. claro. Entonces, claro, yo vi mis portafolios de tanto de criptomonedas como de acciones caerse un 50% más. La criptomoneda, el Bitcoin, cuando entré hace más o menos, no sé, 8 o 9 años, entré en un mal momento, hubo una subida, no salí y hubo una caída tremenda que duró años hasta ahora. Y Mm. recién ahora vi mi plata crecer. Cuando mi plata creció, volví a hacer más o menos volví a comprar más Bitcoin y más de Ethereum, o sea, tomé ganancias y había sacado como un 30% de ganancia. Y dije, bueno, tengo mi 30% de ganancia. Dije, voy a volver a hacer lo mismo. En un momento Bitcoin bajó, Ethereum bajó, y dije, bueno, voy a entrar ahora, total va a volver a subir. Y no fue así, volvió a bajar hasta lo que está hasta ahora y ahora estoy esperando todavía, estoy con mis carteras más o menos, yo diría que un 30% abajo. Imagínate. Y precisamente eso viene hasta cierto punto por el mismo FOMO. Tal vez no hubo un factor de ansiedad, claramente, pero sí, sí hubo un factor de, bueno, bajó mucho, me meto ahora porque después me meto tarde. Y es donde viene el tema del FOMO. Pero aún así, tenés una buena gestión en cuanto a saber en qué momento poder sacar las entradas. Y eso es realmente bastante bueno. Pero imagínate que ahora en el contexto del trading te manejes de la misma forma. ¿Vos considerás que si lo haces así, tradeando día a día, puede ser más susceptible a perder más seguido? O a meterte en entradas así de forma impulsiva. Imagínate si fueras trader. No, 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 chino, así, o sea, nunca lo hice, siempre me informé, vi que existía este mundo así muy por arriba, pero nunca me animé a entrar porque siempre vi este mundo del trading
como algo que requería un conocimiento, que no lo podías hacer sin saber. Y ahora que estoy acá y que por ahí veo el Take and Profit que muchachos, y claro que me genera un poquito de FOMO, pero yo sé que no, o sea, ni siquiera puedo entender bien la información que están dando, lo que está sucediendo, entonces sé que solo tengo que esperar y hacer esto que estoy haciendo. Participar, estar, tratar de aprender por mi cuenta, porque el trading es como, hasta lo que entiendo, el trading requiere de conocimiento. Sin conocimiento no lo podés hacer. Así mismo, realmente así mismo es. Pero verdaderamente em, el tema de entrar precisamente sin conocimiento es lo que más genera ese tipo de situaciones en el mercado. Y es bueno que sepas que por lo menos lo que es tradear día a día realmente necesita un conocimiento, y no solo conocimiento, sino también de la gestión psicológica, porque si no, muchos tipos de precisamente entradas intuitivas pueden terminar siendo entradas catastróficas, por lo menos en el día a día. Entonces, bien, pasando ya a lo que es el ciclo del trading, del FOMO, perdón, ahora quiero hablar de cosas buenas. Vamos a hablar ahora de lo que es el tema de estrategias o las estrategias que nosotros utilizamos para nosotros evitar caer en el FOMO. Realmente tengo tres colocadas, pero hay muchas cosas más que van a nuestro favor para la hora de nosotros poder manejar lo que es la parte emocional y así ya poder eh, finalmente poder controlar ese factor de la ansiedad y el FOMO. Entonces, ¿cuáles serían nuestras estrategias? ¿Qué es lo que uno haría? Bueno, realmente quiero ser directo y claro, siempre con la intención de no decir como que todo se va a solucionar con una sola cosa. Sí, si usted es una persona que, por ejemplo, siempre está constantemente presentando este tipo de emociones y siempre está cometiendo los mismos errores, inclusive fuera del tren, en su ámbito personal, realmente lo mejor es siempre buscar alternativas, ayuda, lo que sea, porque eh, realmente ya eso es algo que afecta en su vida personal. Ahora bien, si ya estamos acá metidos en nuestro mundo como nosotros, ya estamos en el trading, ¿qué estrategias podemos hacer? Bueno, vamos a ir por lo más básico, que es lo que más hemos hablado durante el tiempo. Precisamente, la estrategia número uno y la más simple, no entrar a los trades en cuanto a las rupturas cuando el precio ya se ha movido significativamente. ¿En qué sentido? Si ya el precio te vio que usted iba a entrar acá, pero el precio no llegó y siguió subiendo, no busque perseguir el precio, porque va a aumentar la probabilidad de pérdida, vas a tener un punto de entrada muy malo, y aunque tal vez el trade un día se te dé, el en vez de estar metido acá, te metiste acá, la toma de ganancia va a ser mucho más arriba y va a generar esa mayor tiempo en alcanzar una toma de ganancia, y en el momento que el precio retroceda vas a ver más pérdidas. Entonces, si usted ve que el precio se va hacia usted, trate de mejor cerrar todo y mañana tratar de entrar. Algo que yo siempre digo es, el trading como profesión tiene que tener 100 años, ciento y pico de años, fácilmente. El trade siempre ha existido. Tradear, intercambiar. Entonces, si el mercado está de hace casi un siglo, ¿por qué el día de mañana no puedes entrar? Si está hasta tantos años y nunca ha dejado de funcionar, ¿por qué mañana no puedes esperar a la mañana y simplemente buscar una nueva oportunidad? Es una filosofía que ayuda mucho, porque el perder tu movimiento hoy no va a hacer que mañana no puedas aprovechar. Mañana siempre va algo nuevo. La número dos, que va muy de la mano con la primera, ¿qué es realmente lo que más genera ansiedad en los nuevos traders? Que no tengan una gestión de riesgo, ni una gestión de entrada, o sea, una estrategia. Una gestión fija y que se respete es un sinónimo de menos ansiedad, menos exposición y menor riesgo. Cada persona, y por eso cuando Jamer me había preguntado, le dije que le iba a responder más tarde, más detalle, cada quien basado en su personalidad tiene un gusto. Hay algunos que le gustan tradear a largo plazo, es decir, invertir o hacer trading de días, que son swing trading. Hay algunos que le gusta operar inmediatamente.
Y asimismo, como hay personas que basado en lo que le gusta, en lo que se siente más cómodo, en cuanto a su sistema de trading, también hay personas que tienen una gestión de riesgo con la que se siente cómodo. Hay algunos que arriesgan el 1% de la cuenta y se sienten bien arriesgando el 1% de la cuenta. Ver perder un 1% por operación le genera poca emoción. No nula. Claramente uno se siente, le pica ver un stop loss, pero es como, bueno, listo, hoy perdí el 1%, no pasa nada. Hay otros que se sienten incómodos perdiendo el 1% y van y prueban el 0,5 de riesgo por operación y se sienten cómodos arriesgando la mitad, el 0,5 de la cuenta por operación. Hay otros que se sienten cómodos con el 2%. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cada quien va a crear una gestión de riesgo por operación en base a lo que se sienta cómodo. Si usted es agresivo, si usted es conservador, siempre gestiónese en cuanto al riesgo y nunca se salte esa gestión. Porque ya vemos que por querer arriesgar el 0,5 de la cuenta o por no querer perder el 1% de la cuenta, ese día decidiste incrementar tu size por no querer aceptar la pérdida y pasaste de perder tu 1% diario a bajarte el 5% de la cuenta. Entonces, gestión de riesgo fija, siempre respetarla y sobre todo también tener unas reglas claras en cuanto al trading. Y algo muy importante, y esto es algo que hasta yo mismo en mi tiempo subestimé, y es la bitácora de trading para analizar, o el journaling. ¿Qué pasa con la bitácora del trading? ¿Por qué yo la subestimaba? Porque a mí también me pasaba, como yo mencioné al principio, que subestimé por un tiempo el tema del psicotrading. Yo buscaba solamente, necesito ver el tema de la estrategia, necesito ver el tema de quiero saber cómo entrar al mercado, nada más. No me interesa que si mi psicología, yo gestiono mi psicología. Pero realmente fue un grave error, porque cuántas veces me vi expuesto a siempre estar cerca de quemar una cuenta, de cometer los mismos errores sin percatarme, e inclusive al día de hoy, hasta hace poco, yo recién comencé a hacer una bitácora para yo poder optimizar el tema de mi estrategia, el tema de mis operativas, así ver en qué tanto me equivoco, así poder ver qué son las cosas que más hacen que reste mi porcentaje de ganancia. Y precisamente con la bitácora me pude percatar de que, por ejemplo, después de la 1 de la tarde, la mayoría de las operaciones las perdía. Gracias a la bitácora me pude dar cuenta que cuando aparecen ciertas indicaciones ese día, no las puedo subestimar porque es donde más pérdida me genera. Entonces imagínense que usted hace una bitácora y va apuntando. Hoy no me perdí, hoy me perdí la entrada por esto, esto y esto. Hoy no me sentí cómodo. Hoy tal cosa. Hoy perdí por tal cosa. Uno va apuntando en su bitácora, en su journal. Uno va apuntando. Y uno sin darse cuenta, cuando uno después lee, y dice, wow, mira cómo cuántas veces en la bitácora puse que no tomé o que tomé mal la entrada por esto y esto y esto. Mira cómo se repite. Ahora vamos a trabajar en cortar esa repetición. Y la diferencia es exponencial, porque te das cuenta del error y puedes trabajar en eso. Y eso te va a ayudar a poder reducir la parte emocional. E inclusive también la parte de la estrategia. ¿Qué cosas fallan en la estrategia que puedo sacar y puedo cambiar? Otra cosa que no está acá puesta también son los rituales. Rituales que uno hace antes de operar. Por ejemplo, levantarse temprano, hacer ejercicio, tomarse el desayuno, beberse un mate, beberse un café, escuchar música. ¿Cuántos de nosotros escuchamos música antes de entrar al mercado? Muchos de nosotros entramos, nos ponemos a escuchar un poco de música para relajarnos. Una serie de rituales que nos ayudan, inclusive ejercicios de respiración, que nos ayudan a ya entrar al mercado relajados, con buena onda, más contentos, menos estresados, menos tensos. Como puede pasar que un día te levantas tarde, no puedes desayunar a tiempo, tenés que conectarte una vez en la computadora porque abrí el mercado y ya estás cansado, dormiste mal, te despertaste tarde, no pudiste hacer muchas cosas y ya estás tenso, ya estás desenfocado. Es muy importante también tener un ritual sano que se pueda seguir antes y durante el mercado, porque eso va a ayudar siempre a ir regulándote. Entonces, chicos, pasando ya a la conclusión, quiero decir que
precisamente el enfoque que más le hemos dado. El problema en el trading no solamente es técnico, también es psicológico. Por eso comencé hacia el principio. Si uno subestima la psicología, no importa qué estrategia uno tenga, siempre se va a ver más arriesgada y menos efectiva porque la parte de la mente no está equilibrada. Precisamente la ansiedad y el FOMO siempre van a afectar directamente lo que nuestras ejecuciones, y sobre todo eso va a poder generar errores costosos si no sabemos identificarlo. Entonces, la disciplina psicológica en el trading es tan importante como el análisis técnico. Una frase importante con la que quisiera cerrar es que el trader rentable no es el que predice mejor el mercado, sino el que mejor controla su comportamiento frente a él. Y esto me recuerda mucho a una de las Biblias del trading, que es Trading en la Zona, que precisamente es un libro de psicotrading, que te habla mucho de cómo los traders más rentables no son los más inteligentes, son los que tienen mejor actitud, son los que menos miedo presentan, son los que se meten en una operación sin miedo. Entran a la operación y listo, que hay traders que tienen operativas muy feas, pero son rentables, porque se gestionan bien, porque cuando tienen que entrar, entran. Pero hay muchos traders que son muy inteligentes, que tienen mucha cabeza, pero también eso es un arma de doble filo, porque puede no saber tener una actitud positiva ante el mercado y siempre actuar en base a las emociones porque sobrepiensan tanto y buscan tanta información que terminan saturándose y no haciendo la cosa de forma adecuada. Entonces cierro con eso. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo de que quieran hablar? ¿Algo que me quieran aportar? ¿Fer, alguna pregunta que te interese saber dentro de psicología, en el trading? ¿Algo? No, en verdad me siento muy agradecido de estar, de poder recibir esta información de tu mano y me parece muy acertado, hasta inclusive para mí, que soy un principiante que ni siquiera estoy aspirando a hacer el trading hoy. O sea, simplemente estoy aspirando a aprender, a entender, y igual aportaste mucha información importante, útil para un principiante que ni siquiera está como con ansiedades buscando empezar a generar dinero. Sí tengo ansiedades en cuanto a que quisiera aprender, en cuanto a que quisiera entender más, pero digo, muy buen laburo, Chino, gracias. No, y gracias a vos por siempre estar. Realmente vos sabés mucho que lo valoro bastante. Siempre tu disposición a aprender y sobre todo siempre estar presente y participando con nosotros. Siempre te menciono el hecho de que vos tenés algo que es un privilegio en el trading, que el trading o el mundo de las inversiones es un mundo solitario, pero el poder hacerlo con personas que te puedan aportar es una ventaja de la tierra al cielo, básicamente. Entonces, como siempre, realmente lo valoro mucho y gracias por estar y por siempre aportar. Ahora bien, ya voy a cerrar con una pregunta, que esta pregunta ya va a ser retórica, la pueden reflexionar, la pueden analizar y después, también para los que estén viendo nuestro en vivo, ya sea por el YouTube, más adelante, quiero que respondan una pregunta, a ver si pueden reflexionar. Si ustedes estuvieran operando, si seguirían operando hoy en día de la misma forma que siempre lo hacen, con emoción, sin emoción, no importa. ¿Ustedes creen que van a ser rentables en el futuro a largo plazo o no? Me gustaría que respondan eso y me lo dejen saber en la caja de comentarios. Así que chicos, mil gracias por estar acá, gracias por sintonizar. Como siempre digo, sé que el tema del psicotrading es un contenido que puede ser más teórico, aunque uno siempre quiere ver las gráficas, pero es muy bueno realmente ir retocando de vez en cuando este tema de la psicología para siempre ir haciendo los ajustes necesarios. Así que gracias por todo nuevamente, espero que la hayan disfrutado y que esta información haya sido realmente de mucha importancia. Así que nos estamos viendo, gracias por todo. Bye bye.